Hola, hola, hola. Hoy estamos con una noticia muy interesante. Hoy estamos con Carlos Pérez para hablar de Vitour Summit. Carlos, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Cuéntanos una cosa. ¿Vitour Summit es un evento para profesionales, para no profesionales o para quién está dirigido Vitour Summit? Pues Juanjo, muchas gracias por la invitación y por tener aquí en tu canal, que somos Fenomenal. seguidores, obviamente, no podía ser de otra forma, y también por tu labor, porque la verdad que haces Gracias. una labor fundamental para el sector, ¿no? No solo didáctica, sino también de dar visión y visibilidad a todo. Vitour Summit, pues nada, este año tenemos otra nueva edición, muy ilusionados, o sea, dejando la memoria atrás de la pandemia, pues bueno, muy refrescado, hemos cambiado muchos conceptos del evento y muy interesante, y respondiendo a tu pregunta, absolutamente para todo el espectro y el segmento de apartamento y vivienda turística. O sea, hablamos desde un propietario particular a un propietario gestor o una gestora que esté creciendo o una, no sé si llamarlas ya macrogestoras que tiene a lo mejor 1.500 o 4.000 viviendas en cartera. O sea, el evento tiene parte de contenido nacional, español e internacional. Va a haber traducción simultánea, o sea que no tiene que el tema del inglés nunca tiene que ser un miedo o una barrera, pero sí es interesante haber empresas que empezaron a lo mejor con una carterita de 5, 10, 20, han crecido, han tenido socios, se han unido unos cuantos y han llegado pues a estos volúmenes y están pues con retos tecnológicos, pues un poco los que estamos todos, de cerradura electrónica, de elegir el PMS, de implementar tecnologías, de las nuevas tecnologías que vienen, y ese es un poquito el contenido que vamos a hablar, pero el espectro es todo el sector de viviendas turísticas, desde un particular que tenga sus preguntas de cómo usar la plataforma y de hecho novedades, porque traemos al responsable global, por ejemplo, de Booking. Vamos a traer también al responsable de Europa de Verbo, de Expedia, y ambas empresas en este caso, por ejemplo, están haciendo una inversión bastante grande en soluciones para el particular y los gestores, pero para el particular, por ejemplo, lo más interesante quizás es que Booking está haciendo una inversión muy, muy grande en tener herramientas y funcionalidades en la plataforma para poder dar servicio parecido a como pueda darte Airbnb en la gestión de tus anuncios para particulares. ¿Por qué? Pues porque han visto que el mercado en torno al 50-60% es particulares versus estos gestores profesionales. De manera que Vitour teníamos que dar un poquito el lugar y el espacio a todos los agentes del sector, ¿no? Es una cosa curiosa que comentábamos en la preparación de esta charla, cuando estábamos hace unos minutos preparando, ¿no? Es decir, nos tenemos que acostumbrar a un mercado que tiene esas dos partes, ¿no? Tiene, por un lado, una fuerte presencia de property managers profesionalizados que tienen un aspecto y una forma de enfocar el negocio, el sector, y después también tenemos la presencia de un 50% del mercado con los que en algunos casos llamamos anfitriones no profesionales o casual hosts, ¿no? Que se utiliza también esa palabra en inglés. Y como tú comentas, yo creo que es muy importante que Vitour Summit sea esta referencia para el sector, que incluso le dé al sector visibilidad ante instituciones como pueden ser las instituciones políticas y públicas, pero que a la vez también integre ese anfitrión individual que, gracias, como tú dices, a la traducción simultánea, puede, el hecho de que sea el evento en inglés no tiene que ser una barrera, ¿no? Y juntar esas No. dos facetas puede ser muy interesante, ¿no? Sí, totalmente. Además, es lo que decimos, ¿no? O sea, acuérdate que en Vitour montamos ese apartamento inteligente con toda la tecnología, y esa tecnología vale desde una única unidad a obviamente una cartera en gestión que se quieran buscar esa eficiencia operativa. Al final los problemas, realmente esto es un sector con una carga operativa tremenda y los retos son muy similares. El hecho de que haya un particular, creo que el propio cliente, ¿no? El jefe, ¿no? Nuestro jefe, el cliente, nos está llevando a un nivel de exigencia y de servicio cada vez más profesional, pero puede ser un servicio profesional boutique con tu propia vivienda, o una cartera de gestión. O sea, no, de actividad económica no vamos a entrar en temas de fiscalidad, pero desde luego gente que está dedicando a jornada completa a esto, para mí es ya una gestión profesional. Que tenga una vivienda, pues bueno, puede ser el equivalente a un concepto más boutique dentro de nuestro sector. Ahí tenemos, de hecho, hay varios informes y varios gráficas que vas viendo cómo el volumen, conforme aumenta el volumen de la cartera, se van reduciendo las valoraciones de cliente. Es decir, que al final el servicio boutique y el servicio personalizado que puedan dar
pequeños anfitriones siempre va a ser mucho más competitivo y pues eso, ¿no? Como acabo de decir, pues, más personalizado. Entonces, el sector tiene estas características y lo que dicen, ¿no? Montar esta plataforma para que se puedan tener este tipo de discusiones y tratar un poco esas oportunidades y esos retos del sector es el objetivo principal de Bitur Summit, sin duda. Es una característica muy curiosa, comentas que se está consolidando, muchos análisis lo dicen, que el pequeño gestor, la persona que gestiona 1, 2, 5 propiedades, tiene un nivel medio de calificación por parte del cliente superior al grande, ¿no? Pero bueno, son realidades que tenemos y a lo mejor están un poco vinculadas con el tema de la innovación, ¿no? Porque siempre es importante ver cuándo se mete innovación, cómo esa relación del propietario, del gestor con el cliente incorpora elementos tan importantes como la inteligencia artificial, ChatGPT o estas cuestiones, ¿no? ¿Verdad? Y estos eventos yo creo que juegan un papel importante en el hecho de todos como colectivo ver cómo está evolucionando la tecnología y ver qué cosas a lo mejor sí que es conveniente que incorporemos a nuestro día a día y qué cosas pues a lo mejor hay que esperar un poco más o ya es el momento, ¿no? Es un poco estar en contacto con el sector, ¿no? Lo que nos permite esto. Sí, y es interesante porque es lo que te comentaba, ¿no? Uno de los paneles va a ser precisamente, hablamos con grandes operadores, pero es interesante cuando entrevistamos a grandes operadores, grandes además algunos con 20.000, o sea, tendremos este año a Graham, que tiene 20 de Sykes Cottages y están con proyectos en caravanas, están en proyectos en zonas forestales, en zonas muy verdes, están en proyectos, o sea, tienen 21.000 viviendas en gestión y hablamos de empresas que luego hablas con ellos y van al detalle y te hablan de cosas tan sencillas de saber hacer un buen check-in y cosas que... o sea, por eso te digo que la conexión entre un casual host y un property manager hay un hilo conductor que es esa satisfacción del cliente y esa experiencia de usuario. Entonces, eso es un poco el contenido que vamos a tener. Vamos a tener a estos property managers hablando precisamente de, oye, hay que seguir innovando porque el mercado nos está pidiendo esta innovación, pero hay que saber dónde, cómo y cuándo, ¿no? Y luego, pues, otro de los paneles que es en torno a inteligencia artificial, chat GPT y Web3 o estas combinaciones de todas estas tecnologías y cómo va cambiando nuestro sector. Pero luego, que no nos volvamos locos, que esta tecnología van a ser herramientas inicialmente que tú incorporarás a tu forma de trabajar, pero no es que vayan a trabajar por ti. Es decir, el servicio al final, que estamos aquí, no hay atajos. O sea, lo que sí habrá es mayores facilidades y distintas formas de llegar o dar el mismo servicio. Esto es un poquito también el objetivo de estos paneles, ¿no? Este panel es decir, yo tengo toda esta tecnología que está viniendo, quizás sí va a haber cambios, porque dices, oye, a través de tecnología blockchain, que tengamos una web 3 y que te permita crear más eficiencia en las transacciones, oye, pues sí va a ponerle a lo mejor un punto de interrogación al papel que juegan hoy las plataformas. O sea, sí va a lo mejor a tener un coste de conexión menor y eso puede ser que cambie el modelo respecto a cómo lo entendemos ahora. Entonces, aproximar esa tecnología un poco para que la audiencia, tanto, o sea, y los property managers, digamos, en general, los gestores y los operadores, podamos ir un poquito entendiendo y visualizando, uno, la tecnología que hay disponible, dos, cuál es la que se puede aplicar y tres, cómo te puedes ir preparando para esto. O sea, que esos paneles de tecnología, que la tecnología puede ser abrumadora, lo que estamos buscando es aterrizar un poco, ¿no? Y desmitificar ese miedo a lo mejor a la tecnología. Sí, ir incorporando cada uno a nuestro día a día de trabajo aquellas herramientas que puedan ser útiles y, como dices tú, no volvernos locos, que ChatGPT, por lo que parece, no va a ir al supermercado por ahora, ¿no? Oye, y también me comentabas que también se está viendo, no solo está un sector unificado en cuanto a profesionales y las personas que no lo hacen de forma profesional, que también tenemos un poco de convergencia con el tema de lo que es la corta estancia, ¿no? Que no hay una diferencia tan clara entre el uso puramente de estancia súper corta de 2-3 días, ¿no? Y tenemos la estancia de a lo mejor trabajador en remoto, nómada digital, que se va a los 3-4 meses. Cada vez tenemos más continuidad, ¿no? En el mercado hay menos esas diferencias, a lo mejor que hace 20 años estaban muy claritas. Es muy correcto esto que dices, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del inversor, o sea, tenemos un panel que va a estar enfocado al inversor inmobiliario, que obviamente hace
un compromiso importante de capital con una expectativa de rentabilidad, entonces que pueda haber esa conexión, ¿no? En Bitur, y lo que tú dices, ¿no? La plataforma de Bitur Summit sirve también para todo esto, ¿no? Es decir, oye, hay un inversor con una expectativa, hay un operador que está en contacto con el cliente, conoce las rentabilidades, vamos a estar cercanos a esas expectativas. Y luego en el asesoramiento es decir, oye, ¿cuál es el buen producto o cuál es el room mix o la estructura de esta inversión de este inmueble para que me pueda dar un servicio? Porque cada vez hay mayor convergencia de corta estancia, media estancia, y media estancia puede ser o corporativo o nómada digital. Y quizá todo esto ha venido acelerado un poco por la pandemia, ¿no? Sin duda. Entonces, es esta convergencia que además va a suponer a nivel operador retos, porque tú ya tienes que tener unas herramientas de trabajo y un software de gestión que te permita dar servicio. O sea, primero a nivel de conceptualizar, o sea, empresas como tenemos en Bitur, Keyphone, que ellos hacen decoración, pero hacen desde co-living, residencia estudiantil, hacen de todo. Pero no es lo mismo darle a un edificio un uso para corta estancia, media estancia, que para si va a haber teletrabajadores y este mix que hablamos. Y luego encima a todo esto le tenemos que incorporar el tema de sostenibilidad, porque al final hay una sensibilidad también por parte del cliente. Bueno, pues esta conceptualización y todo este entendimiento de cuál es el nuevo concepto, es decir, esto ha cambiado, lo que tú decías antes estaba como muy departamentalizado, incluso en la comercialización, etcétera, ahora se está mezclando. Entonces, primero tengo retos de comercialización, que tengo que estar disponible y conectado con todas esas distintas plataformas, o sea que ahí hay un reto de conectividad. Y dos, tengo que encima dar servicio operativo y satisfacer esas expectativas de dos perfiles de clientes con una estancia muy diferenciada. Entonces, pues eso también son paneles que vemos que al final estamos obligados, ¿no?, a incorporar, porque hay mucho interés y mucha demanda sobre este tipo de contenido. Decías que también hay interés por parte del inversor, ¿no? Es decir, esto es un sector muy vivo, un sector que en algunos casos produce rentabilidades interesantes o en bastantes casos, y yo creo que hay un interés importante, ¿no?, del inversor. Lo que pasa es que hace falta que se desarrolle la capacidad profesional del sector de digerir esa inversión, ¿no? Y en eso también vais a tocar el tema en Bitur Summit con aspectos específicos de inversión, ¿no? Sí, vamos a ver, lo que está pasando en esto es que cada vez hay mayor confianza por parte de la parte de equity, ¿no?, de inversión, que ven como, pues eso, un activo. Normalmente, obviamente, siempre estamos hablando de edificios completos, ¿no?, es donde quizá hay mayor volumen de inversión y donde sí ha habido en la incorporación de marcas que ya están entrando en distintos multidestinos, donde se empiezan a crear, pues, esas marcas con un cierto nivel de calidad y distintas ubicaciones. Creo que eso también va a ser el futuro, o sea que también invitamos a estas marcas pues un poco para saber cómo lo ha hecho, qué es lo que está pasando. Y luego el inversor, pues porque al final, que también lo tuvimos en el Bitur Forum España, el miércoles es Bitur Forum España, es contenido solamente nacional, porque España al final no deja de ser uno de los mercados más importantes de receptivo de Europa y del mundo. Y luego para el contenido internacional. En el contenido nacional, pues hablamos oye, soy un inversor y ya hay inversores que a lo mejor tienen ya estas distintas plazas y a lo mejor lo han hecho con un régimen de SOCIMI, ¿no?, porque tiene ventajas fiscales. Bueno, pues si la SOCIMI la quieres sacar afuera de España, ya se te empiezan a complicar, ya no es el vehículo adecuado y se te empiezan a complicar un poco la normativa, etcétera. Entonces, todo ese tipo de conversaciones que también son muy interesantes a nivel de inversión, pues también las estamos tratando y cubriendo en el Foro España. Entonces, lo que te digo, lo que sí buscamos es que sea muy transversal. Antes hablabas tú también de instituciones, es decir, sí el evento es, en ese sentido, sí es el único en el mundo donde traemos al sector público, al sector privado. ¿Por qué es importante? Porque hay mucha gente que a lo mejor iba a venir y decía, a mí qué me importa el político, no, es que el político te puede cambiar tu cuenta de explotación. O sea, puede Pues claro. pasarte como ha pasado en Madrid, como ha pasado en San Sebastián, como pasa en Barcelona, en Canarias o en Baleares, que de repente ha habido operadores que tenían 100 apartamentos, han tenido que bajar a 40 y luego han tenido que volver a crecer y plegar velas, reestructurar equipos, una situación muy desagradable. Entonces, al político, claro, hay que tenerlo en cuenta, porque además, si somos un agente más del turismo, al final tenemos que tener ese contacto y ese interés por buscar esos equilibrios, ese modelo sostenible. Entonces, tema normativa, ahora mismo es
está pasando muchísimo, sobre todo a nivel europeo. Y en estos eventos, en esas plataformas, sí, como hacemos eventos y luego hay agenda paralela, hemos visto que ese acercamiento del político y de, por ejemplo, el alcalde de Málaga, que siempre atiende a nuestra cena de gala, etcétera, o de apertura, siempre ha estado proactivo y apoyando el evento. Dijo, oye, pues no sabía que había aquí una empresa en Málaga que tiene 60 trabajadores y que se está trayendo trabajadores de Alemania y se dedica exclusivamente a esto. Dice, ¿qué conoces de nuestro sector? Realmente conocen 3 o 4 plataformas porque son las que han oído, pero no saben todo el espectro de software, tecnología, operadores, etcétera, que hay detrás. Por tanto, este evento tiene esa visión muy transversal y sin duda tener parte de la administración pública para que abran los ojos, porque ya sabes que somos responsables del precio del cambio climático casi, ¿no? La vivienda turística. O sea que... Es importante esa labor que comentas, de poner a las personas que tienen responsabilidades públicas en el medio de las personas que estamos en este sector, que vean lo que hacemos, que vean que, bueno, que somos de carne y hueso, que no somos un algoritmo, ¿no? Y que se mueve actividad, que se mueve... oye, que hay muchas familias detrás de esto saliendo adelante, ¿no? Y eso es importante. Y eventos como Fitur Summit hacen eso, ¿no? Poner esa realidad delante de los ojos de la sociedad y de los políticos que vienen a la feria y pueden ver la realidad del sector, ¿no? Es una cosa que yo creo que de las que más significativas es de lo que aporta este evento, ¿no? Darle esa visibilidad que yo creo que necesitamos todos, ¿no? Y comentábamos también que en eso, en relación un poco a lo de la inversión que comentábamos, ¿no? Que también se están viendo movimientos quizá de adquisiciones en el sector, hay interés en este sentido, hay empresas que están evolucionando y yo creo que para esto también son interesantes estos eventos para que se haga un poco este contacto y esa conversación sobre esos posibles desarrollos que en otros sectores hemos visto y son muy habituales, ¿no? Y que cada vez más vamos a tener que acostumbrar a ver en este sector nuestro también. Sí, un poco lo que tú decías, ¿no? Hay un gran apetito inversor en esta modalidad, pues porque al final hay una demanda muy creciente y el mercado por ahora es ascendente, quizá más activo que otras verticales de alojamiento tradicional. Y ahí creo que hay grandes oportunidades. ¿Qué pasa? Pues como hemos comentado otras veces y tú mismo decías, ¿no? Que hay todavía una parte más poco profesionalizada, no hay grandes marcas dentro del sector y lo que se está haciendo a veces es pues, consolidar distintos territorios a través de compras de empresas locales, ¿no? Entrar en estos destinos con esas estrategias de crecimiento de compra y adquisiciones. ¿Qué pasa? Pues bueno, viene Morgan Stanley, que ha estado involucrado hace banca de inversión y ha estado involucrado en varias transacciones del sector, entre ellas la compra de Avantio o Le Collectionist, que ha levantado ahora una ronda de inversión. Viene Altovita, que Carolina ha tenido varias rondas de inversión. Viene Price Labs, que ha tenido también otra ronda de inversión. Y bueno, ellos contar porque al final... pues eso, parte del camino es la profesionalización del sector. O sea, nosotros tenemos 3 pilares en Fitur Summit de este año. Uno es la profesionalización, el crecimiento sostenible y la innovación. Y bueno, ese camino de profesionalización, precisamente esto que dices tú de inversor y de las empresas decidir cuál es su perfil, creo que es el primer pasito, ¿no? Es decir, oye, yo quiero ser un consolidador o ser consolidado. Pues a lo mejor es la primera decisión. Si soy consolidador, oye, ¿qué retos me voy a encontrar cuando entro en un nuevo territorio? Encuentro alguien local que encaja con nuestro modelo y ahora hay que buscar esas sinergias tecnológicas, esos cambios culturales, que además es un reto quizá añadido para nosotros porque normalmente son empresas pequeñas muy unipersonales. O sea que hay una relación muy estrecha de confianza entre ese gestor o CEO y el propietario de esa vivienda. Entonces, hacer este tipo de transacciones no es fácil y creo que va a ser uno de los grandes retos. Pero bueno, esto es un poquito la dinámica de las mesas, modelos de franquicia que también se están llegando, vienen modelos de franquicia de Estados Unidos y van a venir empresas de Estados Unidos, o sea, va a ser muy interesante por lo que tú has dicho que hay mucha actividad. Pues yo creo que el evento promete muchísimo. Yo recuerdo a todo el mundo que tiene en la página web, en la descripción de este vídeo está el link para Fitur Summit, donde tenéis toda la información y donde se pueden comprar las entradas. Y yo quería también, Carlos, felicitarte por todo el trabajo que haces, porque yo creo que es muy importante que el sector dé ese paso de salir públicamente, que es muy fácil configurar un perfil en una página web y ponerse a alquilar y no dar la cara,
pero la labor que hacéis vosotros dando la cara y sacando el sector al público y trayéndose al político, que al fin y al cabo es importante que nos vea, ¿no? Que nos vea generar actividad, que nos vea dando la cara diciendo sí, nos dedicamos a esto y además defendemos esto porque creemos que es un sector que aporta mucho a la sociedad, a mi ciudad y al futuro de la economía del país, ¿no? Yo te felicito por el trabajo que hacéis en Fitur Summit y yo creo que animo a todos los que nos están viendo a acudir y a participar de un evento que yo creo que este año promete muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Juanjo. Encantado. Y nos vemos en Fitur Summit. Chao. Muchas gracias.